Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Que el Señor les bendiga. Gracias por venir a esta charla, que es parte de los cursos que el seminario MINS provee. Y espero que sea de bendición para ustedes sobre todo, ¿no? Porque en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo y que identificamos en este fenómeno llamado ideología de género, el llamado a los creyentes, el llamado a la iglesia, es nuevamente seguir haciendo lo que siempre el Señor le puso como tarea hacer, que es predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio de reconciliación, porque indudablemente no es un asunto de una lucha política, porque nosotros no nos abanderamos de luchas políticas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir tratando un poco estos temas posteriormente. Solamente para la información a los que vienen por primera vez, este es el Seminario Reformado del Ecuador, MINS. El Centro Reformado de Estudios Teológicos que organiza estas actividades es la institución que administra los cursos del Seminario Internacional de Miami. Entonces nosotros proveemos un programa de estudios formal de nivel superior, a nivel universitario, donde ofrecemos la posibilidad de estudiar en 3 programas, que es el nivel de certificado, que sería el nivel básico, el nivel de licenciatura y el nivel de maestría. De modo que los cursos están diseñados para este público, digamos, sobre todo para personas que han terminado sus estudios en el colegio y tienen interés en estudiar la Biblia y la teología en un nivel superior, ¿cierto? Entonces, por eso es que no es una clase de escuela bíblica dominical o quizá un grupo de estudio bíblico en la iglesia. El esfuerzo, el ejercicio que nosotros hacemos va un poco más allá, en términos de demandar del estudiante o del interesado un compromiso de reflexión, un compromiso de análisis, de lecturas, de trabajo, que le supondrá e incidirá en su preparación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si tienen dudas, si tienen preguntas de lo que yo vaya a exponer, por favor háganlo con confianza. Estamos aquí para aprender juntos y para discutir lo que haya que discutir, digamos, ¿no es cierto? Que es un ambiente de diálogo más, en donde yo solamente voy exponiendo ciertos elementos que nos facilitan la discusión y el aprendizaje. Entonces, el horario de hoy en la mañana es hasta las 10:30, vamos a hacer una sola jornada, y ahí hacemos un break, nos tomamos un cafecito de más o menos 15-20 minutos, y luego a la 1 tenemos el almuerzo. De ahí continuamos a las 2, asimismo en media tarde hay un break, y de ahí avanzamos hasta las 5, Dios mediante. Al final de la clase hacemos las orientaciones con respecto a las tareas y a las lecturas que quienes vayan a ser estudiantes vayan a tomar. Si usted viene solamente como oyente, el oyente no tiene derecho a recibir los materiales. Si quiere, puede pagar por ellos. El oyente solamente paga por estar escuchando la exposición, participando de ella, y obviamente los refrigerios, ¿no? Por eso es el costo este. Bien, vamos a empezar. Vamos a orar primero. Quisiera compartirles solamente un pasaje. Está en Salmo 11:3. El contexto del capítulo está hablando de cómo Jehová es nuestro ayudador y nuestro refugio en medio de las circunstancias adversas que el creyente está viviendo. Y el verso 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, se pregunta el salmista. En medio de las circunstancias adversas que está viviendo el justo, dice, si estos fundamentos, los fundamentos, o las bases se refiere, son removidos, ¿qué ha de hacer el justo?, se pregunta el salmista. Es una pregunta importante, ¿no? Porque supone primero conocer de qué fundamentos está hablando. ¿De qué está hablando el salmista? ¿De qué está hablando? ¿De qué fundamentos? ¿Cuáles son las bases de qué?
y está planteando la hipótesis de que ¿qué pasaría si esos fundamentos son removidos? ¿Qué va a hacer el creyente? ¿Verdad? Y el pasaje cae bien en términos de lo que el tema nos atañe, porque este movimiento social, esta tendencia a lo que se le llama como ideología de género, si algo tiene de desafiante, es precisamente su intención, su objetivo de remover los fundamentos. Y ese es el peligro precisamente de esta ideología, siendo que es su intención explícita decir vamos a remover los fundamentos. Si remueven los fundamentos, ellos quieren poner otros fundamentos. En esas circunstancias, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Qué debe hacer el justo? ¿Qué debe hacer aquel a quien Dios ha llamado? De eso vamos a hablar precisamente ahora. Oremos. Amado Señor, alabamos y honramos tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda alabanza y adoración. Y por eso, Señor, te agradecemos que nos hayas llamado en esta vocación que tiene todo creyente de aprender de tu palabra, en esta vocación que tiene todo creyente de proclamar el Evangelio. Y gracias te damos, Señor, porque tú has dispuesto este tiempo, tú nos has animado, has puesto este deseo en nuestro corazón. Y también, Señor, tú nos instruyes con tu palabra, sabiendo que el justo ha de acudir a su Dios, el justo acude a su Señor, en quien encuentra refugio, consuelo y las fuerzas. Por eso te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te ruego que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí y a los hermanos también que están por venir. Alabado sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes salieron a la marcha en octubre pasado? A propósito de esa gran convocatoria que hicieron las iglesias y algunos movimientos sociales, decían en contra de la ideología de género y en favor de la familia. El eslogan era: no te metas con mis hijos, o con mis hijos no te metas, una cosa así. Entonces, ¿cuántos salieron a marchar? Una. ¿Sí supieron que hubo esas marchas? ¿Sí se enteraron? ¿No se enteraron? Aquí en Quito fue una cosa inmensa, ¿no? En Guayaquil también. En algunas ciudades. Fue una movilización en realidad. Convocada por, digo, las iglesias, entre ellas la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, además de otros movimientos sociales. Pero realmente no se esperaba una manifestación ciudadana tan grande, que cogió de sorpresa incluso a los mismos organizadores, diría yo. O sea, se esperaba una concurrencia masiva, pero no se esperaban que iba a haber una respuesta tan grande. En Ibarra, por ejemplo, entiendo que hubo como cerca de unas 2,000 personas. En Macas también hubo, en Ambato también. Pero aparte de eso, ¿ustedes sabían por qué era la marcha? ¿Salió algo en las noticias? ¿Qué decían en las noticias? Más que todo inició por el tema este de luchar en contra de la violencia contra la mujer. Ajá. Entonces, ese, digamos, era el punto de partida. Ya. Pero se tomaron de eso, de Sí. esa lucha en contra de la violencia de la mujer, para meterle ahí otros aspectos. Sí. Claro, o sea, fue la reacción frente a una ley que estaba en discusión, que quería proponerse, porque precisamente en noviembre era el día de la no violencia contra la mujer a nivel mundial, decretado por las Naciones Unidas. Pero el presidente quería apurar la aprobación de una ley. Esa ley se llamaba la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género, ¿verdad? Y habían circulado unos 2 borradores de la ley que entraron en el debate público.
y frente a ese borrador de la ley que se había puesto para el debate en la Asamblea Nacional, es que los movimientos cristianos reaccionan y dicen: no estamos de acuerdo con esa ley. Y de parte de los medios de comunicación la respuesta es decir: ¿cómo puede haber gente que se oponga a una ley que va a luchar contra la violencia de la mujer? Dando a entender que los movimientos cristianos se estaban oponiendo irracionalmente a una ley que defendía a la mujer. Esa era la intención que circulaba en los medios de comunicación. Y les digo esto porque empecé a leer todos los periódicos que se podía sobre el tema y escuchar en la radio y en la televisión cuál era la posición de los medios. Y esa era la posición. En los medios de comunicación se plantó la idea de que los cristianos estaban en contra de una ley contra la violencia de la mujer. Entonces, ¿quién en su sano juicio puede oponerse a una ley que parece buena? ¿No es cierto? Porque la idea es erradicar la violencia contra la mujer, ¿sí o no? ¿Debemos o no debemos de hacerlo? Es obvio, ¿no? Es obvio. Claro que tenemos que luchar contra todo tipo de violencia, aunque cuando digo todo tipo no me refiero a todo lo que las feministas están queriendo decir. Pero debemos de erradicar la violencia contra las mujeres. La pregunta es: ¿por qué los cristianos se opusieron a una ley que en general parecía buena? Y es que detrás de cada ley siempre hay intenciones políticas, ¿no es cierto? Hay intereses políticos. Entonces, en ese sentido, nosotros como cristianos a veces estamos adormecidos, porque las cosas se suceden a nuestro alrededor, pero no nos importa mientras nos dejen a nosotros cantar y alzar banderas en los templos. ¿No es cierto? O sea, pueden estarse derrumbando el mundo a nuestro alrededor, que a nosotros no nos incumbe. Decimos: esas cosas del mundo nosotros no nos interesamos. Pero resulta ser que detrás de esta ley hay dimensiones más grandes que nos afectan a nosotros como creyentes ciudadanos que vivimos en el país, a nuestra cultura, pero también a nuestra fe, que a primera vista no parece ser, pero en el momento que uno empieza a escarbar, realmente hay todo un proyecto global de destrucción de la familia y en contra de la fe cristiana. Y en ese sentido esta ideología de género presenta un reto al creyente. Por eso decía: si los fundamentos que esta ideología quiere remover fuesen removidos, no es que van a poder removerlos, se está planteando como una hipótesis nomás del salmista. Dice: ¿qué pasaría si fueran removidos los fundamentos? ¿Qué debe hacer el justo? Eso es lo que está preguntando. No porque se puedan remover los fundamentos, sino porque en el caso de que estos fundamentos sean cuestionados, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, yo voy a tratar el tema en la mañana, digamos que hasta más o menos las 12 en la primera parte, sobre el tema de la ideología de género. Y vamos a ver qué es, cuáles son sus antecedentes históricos, cómo es que aparece y cómo es que en lo cotidiano está presente y cómo nos afecta como sociedad, porque, insisto, esto no solamente afecta a los cristianos, sino afecta a toda la sociedad. Por eso es que hay reacciones de otras partes de la sociedad que no necesariamente son creyentes o están abanderados de su llamado evangélico, pero que ven en este movimiento también un problema de la civilización. Y en la tarde, en cambio, lo que vamos a hacer es vamos a revisar cuáles son los fundamentos bíblicos que esta ideología trata de remover. Y luego vamos a ver cuál es nuestra postura como creyentes, para ver, quizá discutir, quizá conversar un poco, qué debemos hacer. Porque de eso se trata, ¿no es cierto? O sea, Francis Schaeffer decía, este autor cristiano decía: ¿cómo entonces debemos vivir en medio de todo? Esa es la pregunta, es una pregunta bien crucial. ¿Cómo debemos vivir?
en medio de todo esto. Entonces, no sé, entiendo que algunos se van a ir al mediodía. No sé si con esto les doy un poquito de chupete para que se queden. Pronto se animan y podemos conversar. Bueno, mire, el 57% en los Estados Unidos, el 57% de los americanos cree que la homosexualidad es un estilo de vida aceptable. En 1982 eran el 34%. Es decir, del 82 hasta el 2015, más o menos, que es este dato, más del 20% ha aumentado. De este porcentaje, el 75% de los jóvenes entre 18 y 34 años creen que es un estilo de vida aceptable. Es decir, entre los jóvenes hay una mayor aceptación de la homosexualidad como un estilo de vida aceptable. En el 2007, en Bogotá, Colombia, se hizo la proclama de que los colombianos quieren que Bogotá sea la capital gay del mundo. ¿No es cierto? Y en Brasil, en la Asamblea, se están incorporando leyes que criminalizan cualquier tipo de declaración anti-gay. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la homosexualidad con las mujeres? ¿Qué tiene? ¿Cómo se relacionan esto? Y esta es la trampa que hay detrás de la ideología de género. Porque cuando la ley que se presentó en la Asamblea Nacional, aquí en el Ecuador, plantea una ley en contra de la erradicación de la violencia de género, no necesariamente está hablando de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y ahí viene el juego de palabras, ¿sí ve? No es lo mismo hablar de violencia contra la mujer que violencia de género. No es lo mismo, y hay que hacer esas distinciones importantes. Y esa precisamente es la estrategia, esa es la táctica de cómo este movimiento, de cómo esta ideología está incorporándose, introduciéndose en la sociedad. No se olviden, por ejemplo, solamente para recordar, cuando allá en el Génesis, cuando allá en el huerto del Edén, la serpiente se acerca a hablar con la mujer, ¿qué es lo que primero hace la serpiente para torcer la palabra de Dios? ¿Cómo? Utilizando los términos, ¿no es cierto? Torciendo las palabras, porque sabe que por medio del torcer las palabras, tuerce el pensamiento y tuerce la voluntad. Y esa es precisamente la trampa que nosotros estamos viviendo acá. Vamos a ver. Cuando yo les digo... solamente las referencias. Tenía aquí unos datos. No son unas fotos de las marchas que fueron el año anterior, tanto en Quito. En el Perú también hubo marchas y lograron detener también asimismo la implementación de leyes, tanto en generales como leyes de la educación. En Colombia también, pero no pudieron hacer nada. Las leyes pasaron finalmente. En Paraguay sí hubo también la manifestación de familias y de grupos cristianos en contra de las leyes, ¿no? Y como les decía, la convocatoria fue hecha por la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y movimientos civiles pro vida. Pero después de esto hubo también una contramarcha, una reacción. A los pocos días, porque, insisto, o sea, el Día de las Naciones Unidas decretado para violencia contra la violencia de la mujer es en noviembre. Pero lo curioso de esto son algunas de las escenas que se vieron en esa marcha, que se llamaba Vivas Nos Queremos. Porque si ustedes ponen atención, justo en esos meses, en esos días, hubo una gran alerta nacional en las noticias con respecto a la violencia, a los femicidios y a los abusos sexuales contra los niños. O sea, pero una cosa exacerbada. ¿Ustedes en esta semana han oído algo de eso?
No se ha oído. Pero en estos días todos los días se daba y se daba y se daba el tema. Había interés en que ese tema salga a la luz. Por eso es que era irracional que grupos cristianos se opongan a una ley, ¿verdad? Porque si la realidad es que hay violencia, hay femicidios, se nota que hay una sociedad sumamente conservadora que está en contra de los derechos de la mujer. En fin, pero miren algunas de las escenas. Dice, Quito escuchó el grito, vivas nos queremos. Sin embargo, noten acá, esta mujer está quemando incienso, la marcha. ¿No es cierto? Que es expresión eminentemente religiosa, espiritual. Está haciendo una limpia. Acá, por ejemplo, dice, mata a quien te violó. La violencia contra la mujer. Acá, por ejemplo, en ese letrero amarillo dice, la sororidad como mi arma de lucha. ¿Han oído ustedes esa palabra sororidad? Pues les digo que a través de las palabras se meten las ideas. ¿Qué es la sororidad? Y si nosotros vemos el cartel, dice, bueno, alguna cosa de significar, pero pónganle ojo a las palabras. Acá, por ejemplo, la guerra recién ha comenzado. Ármate, marica. En esa marcha, ¿verdad? Acá, la bisexualidad es lo más natural. Y acá vemos a un hombre pintarrajeado como mujer. Esa fue la segunda marcha. Entonces noten cómo hay símbolos, ¿cierto? Hay colores, hay palabras, hay símbolos que son propios de un movimiento y que tratan de decirnos algo por medio de esa simbología. Los símbolos, no se olviden, tienen esa capacidad de representar algo que cree la persona o el movimiento con imágenes, que sea lo más rápido posible y represente lo que significa el movimiento. Por eso es que, por ejemplo, para nosotros la cruz es un símbolo. ¿Se ve? Apenas usted ve la cruz, ¿qué deduce de eso? ¿Qué es? Cristiano. Entonces acá, por ejemplo, la bandera multicolor en la marcha de las mujeres, ¿qué significa? El movimiento gay, pues. Pero dice, es la violencia contra la mujer. Entonces pónganle ojo también a los símbolos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es una ideología? Porque cuando hubo el debate nacional, los movimientos que estaban proponiendo la ley decían, no es una ideología. Lo que es un enfoque de género, no es ideología de género, porque la ideología de género no existe. Entonces, si usted, por ejemplo, escucha decir eso a la ministra de Relaciones Exteriores, siendo una autoridad, o a la ministra de Justicia diciendo eso, siendo una autoridad, usted dice, bueno, ¿quién es pues este otro que me dice que sí existe cuando la autoridad está diciendo que sí existe, que no existe? Entonces, la crítica que se le hace a este movimiento es que sí es una ideología. Y vamos a definir por qué, porque es bien importante. Porque no es solamente una tendencia, no es solamente un enfoque, como le dicen. No es solo un enfoque de género, porque el enfoque supondría tratar ese punto de manera particular en relación a los otros temas. Es decir, yo me enfoco en el género. La ideología no solamente se enfoca en el género, sino que tiene la intención de, a partir de ese foco que tiene sobre el tema, desarrollar políticas que obligan a los demás a que asuman la manera de pensar de este movimiento. Pongamos un ejemplo. Si yo cuestiono y critico al matrimonio homosexual, ¿cómo me dicen? Homófobo, ¿no es cierto? ¿Qué significa homófobo? No, Raquel. ¿Qué significa homófobo? ¿No es cierto? Que tiene fobia a los homosexuales, que odia a los homosexuales.
solamente por el hecho de decir, yo defiendo el matrimonio tradicional. Porque yo defiendo el matrimonio tradicional, ¿soy enemigo de los homosexuales? Pero me dicen homófobo. ¿Sí se da cuenta? Esa es ideología. Ellos imponen sus ideas, obligando a los demás a que no solamente digan las palabras, sino que piensen también de ese modo. Me voy a referir un poco al asunto de los medios de comunicación después, pero mucho tienen que ver los medios de comunicación también, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es una ideología? El profesor Juan Ramón Capella, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pone este ejemplo para tratar de definir cómo funciona este artilugio llamado ideología. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es un gato? ¿No es cierto? Yo les voy a decir lo que es un gato. Es un mamífero de 4 patas. Es un mamífero de 4 patas que maulla y es invertebrado doméstico. ¿Sí o no? ¿Vertebrado o invertebrado? Les repito, ¿no es cierto? Es un mamífero de 4 patas, maulla y es un invertebrado doméstico. Así opera la ideología, ¿sí ve? Cuando digo que es mamífero es verdad, ¿sí o no? Cuando digo que es de 4 patas es verdad, aunque hay quien busca la 5ª pata al gato, ¿verdad? Cuando digo que maulla es verdad, pero cuando digo que es invertebrado no es verdad, pues. Y ese invertebrado lo ligo a lo doméstico. Entonces, un invertebrado doméstico. Entonces, la ideología lo que hace es tomar las cosas que son verdad y mezclarlo con lo que no es verdad para que parezca verdad. Eso es lo que hace Satanás en el huerto del Edén. Coge lo que es verdad, ¿se ve? Pone la mentira en medio de lo que es verdad y la proyecta y la pronuncia. Y pasa como que fuera verdad. Eva cae en esa trampa. Porque trata incluso de corregirle a Satanás. Pero ya estaba adelantado la ideología. Entonces así opera la ideología. Hay cosas que son verdad, pero hay cosas que son mentira en su construcción mental. ¿No es cierto? Nadie puede negar la realidad de la violencia y de las muertes que antes se llamaban pasionales, ahora se llaman de femicidio contra las mujeres. ¿Quién puede negar eso? El problema está en cuando nos meten la idea del género y dicen, no, género es, y ya meten cualquier cosa. Y esa era precisamente la lucha que teníamos con la ley. Porque cuando hablan de género hay que leer el resto de la ley para ver qué es lo que están queriendo decir. Porque una cosa es el título y otra cosa es lo que hay detrás del título. Así como las preguntas ahora que nos toca en febrero. Una cosa son las preguntas, otra cosa son todo lo que hay detrás de esas preguntas. ¿Verdad? Muy bien, entonces así funciona la ideología. Coge verdad, introduce la mentira y la presenta como si fuera una verdad. Dice cosas verdaderas, pero también incluye cosas que son falsas. Entonces, ideología es cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. ¿No? Ya no es solamente una idea, sino es una idea que intenta cambiar la realidad. Esa es una ideología. Por ejemplo, el marxismo es una ideología, ¿no es cierto? El marxismo dice, frente a la desigualdad que existe en la sociedad donde hay ricos y pobres, hay una lucha de clases, ¿no es cierto? Esa realidad hay que cambiarla para que se vuelva una sociedad. ¿Cuál es el ideal comunista? Una sociedad sin clases, ¿no es cierto? Donde todos seamos iguales en todo. Entonces ese es el socialismo ideal, la utopía del marxismo y el socialismo. Una sociedad sin clases.
Entonces noten cómo es una corriente de pensamiento que persigue transformar el sistema político, social, económico y cultural existente, es decir, transformar la realidad. Ahora la pregunta es cierto? ¿Es cierto que la sociedad la realidad es una lucha de clases constante? ¿Qué dicen? ¿Es cierto o no es cierto? Mantengan esta idea sobre el asunto de lucha de clases, porque la ideología de género se alimenta de este concepto. Y vamos a ver cómo lo traslada al conflicto hombre-mujer. Muy bien, entonces una ideología de carácter totalitario, ¿vea?, es un pensamiento sociopolítico completo que opera como un sistema cerrado de creencias y cuyo fin principal es conseguir la uniformidad de una doctrina única que establezca pautas de comportamiento universales con miras a alcanzar un nuevo orden mundial. La ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, ¿cómo se llama? María Fernanda Espinosa, en noviembre salió a hacer unas declaraciones a propósito de este debate de la ley. Y como estaba exacerbado el ánimo alrededor de los femicidios ocurridos en el país, que eran como cerca de 180, o sea, realmente es un escándalo, dice: no, necesitamos urgente un cambio civilizatorio. ¿Verá lo que está diciendo? Necesitamos de manera urgente cambiar la civilización. ¿Sí ve? Eso es lo que es la ideología. Busca, por medio de un sistema de ideas, aplicarlas al sistema político para entonces cambiar la realidad. No se olviden de eso. Esos son los pasos. Las ideas, porque todos tenemos ideología, todos tenemos pensamientos, sistemas de pensamiento, pero a ninguno de nosotros se nos ocurre trasladar eso a leyes, a políticas, a doctrinas, para de ahí a cambiar la realidad, ¿verdad? Ha habido en la historia de la humanidad este tipo de procesos, pero el concepto mismo de la ideología es relativamente nuevo. Estamos hablando del siglo XVIII y avanza hasta ahora. Pero esa es la intención, no se olviden. Si tiene preguntas, por favor, me avisa. Entonces, ¿cuáles son los frentes de acción de la ideología? Mire, aquí está. Primero, lo que la ideología plantea es una utopía. ¿Qué es la utopía? ¿Qué es la utopía? Algo que no se puede alcanzar. Claro, o sea, la utopía es, digamos que es un proyecto o un programa que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, la justicia plena, o sea, la paz mundial. Ahora, ¿cómo yo voy a llegar a la paz mundial? Ese es el punto, ¿no es cierto? El punto es, yo quiero la paz, ¿cómo llego a la paz? Ahora yo digo, nosotros aquí tenemos como objetivo de nuestra vida alcanzar la paz mundial. Y empezamos a desarrollar el cómo alcanzar esa paz mundial. Y cada uno asigna sus tareas y responsabilidades alrededor de querer alcanzar esa paz mundial. Y quizá después de 20 años nos reunimos y decimos, hemos alcanzado la paz mundial. Va a decir, no, pero estamos en camino. Ese es el punto, ¿ve? O sea, nunca se llega. Ya en este momento la ideología te convence tanto de que dice, tú estás trabajando para alcanzar ese ideal. El ideal está como un horizonte. Lo importante no es que llegues, lo importante es que camines. Clarísimo está. Ustedes si han oído la canción esta, ¿no es cierto?, del Serrat, que le canta Machado, que dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Esa es la utopía, que no importa en realidad el fin, lo que importa es el proceso, y que estés comprometido con el proceso, porque si te comprometes con el proceso, algún día se llegará a ese no lugar.
Es la utopía, un ideal de sociedad que se pretende conseguir. La ideología de género plantea una utopía. ¿Cuál es esa utopía? Mundo sin odio. No. Igualdad plena, absoluta entre hombre y mujer. Que no haya ninguna clase de diferencias entre hombres y mujeres. Esa es la utopía. Ahora, una vez puesto en marcha el proyecto transformador, dice, las doctrinas se vuelven un dogma de fe. No se puede disentir, no se puede opinar. Hay sanciones punitivas, multas, prisión y exclusión, y hay marginación de aquellos que no están de acuerdo. Pongamos un ejemplo. En España, en donde más se han aplicado las leyes de la ideología de género, o más bien en donde la ideología de género ha tenido más influencia en la aplicación de las leyes, al profesor que no enseña sobre ideología de género en su clase, primero le multan, luego le despiden y luego le meten preso. ¿Sí ve? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya hay una estructura jurídica que con este enfoque de género implementa políticas de control a la población que no está de acuerdo. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, donde recién están incorporándose estas ideas en la legislación. Ustedes saben que ahora para ocupar ciertos cargos públicos se necesita todo un proceso de concurso y hay ciertos puntajes con los que empiezan, si puede ser, o con ciertas ventajas, ciertos grupos humanos. Entonces, por ejemplo, si tú en tu hoja de aplicación señalas que te perteneces al género transgénero o transexual, por el solo hecho de declarar eso ya tienes 20 puntos de ventaja sobre los demás. ¿Cómo así? Uno dice, ¿pero por qué? Porque han sido discriminados, porque han sido excluidos, porque la sociedad les ha rechazado, en fin, o sea, todas las razones ideológicas para afirmar una supuesta búsqueda de la igualdad sobre la base de una desigualdad. Es un problema. Claro, en esta iniciativa están también, por ejemplo, los sectores pobres. Si tú, por ejemplo, demuestras tu condición de pobreza, alcanzas también un porcentaje, una oportunidad, dice, una igualdad de oportunidades. En fin. Pero son cosas que, si ve, hay una verdad, pero mezclada con una mentira. Entonces se vuelve un problema. No se puede opinar. No se puede opinar. Ya les voy a mostrar algunas cosas que dijeron algunos periodistas. Entonces, la ideología es un sistema cerrado de ideas que se postula como modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en la sociedad. Y este es el gran reto que nosotros tenemos como sociedad y como cristianos frente a este avance de la ideología de género. Porque eso de reestructurar la vida humana, ¿qué implica? ¿Cuánto nos afecta? ¿Cuánto van a exigir de mí cambios? En fin. Y decimos que la ideología es dogmática, ¿no es cierto? Porque plantea postulados de las cosas sin pruebas. Por ejemplo, vamos a referirnos un poco más adelante para desarrollar la idea, pero por ejemplo, la ideología de género nos dice, no hay sexos, lo que hay es género. Nosotros no nacemos hombre o mujer, nosotros nos hacemos hombre o mujer. A pesar de que la ciencia demuestra la existencia de hombre y mujer natural, la ideología insiste en que no es así. Sí, por eso es dogmática. No es así. Y ellos te empiezan
elaborar. Es que esto, es que la cultura, es que lo simbólico, lo representativo, etcétera. Es dogmática y te impone. Es totalitaria, porque abarca toda la realidad. Las relaciones personales, cuando trata sobre tu identidad sexual, se mete en tu sexualidad, en tu comportamiento sexual, en tu manera de pensar sobre la sexualidad, pero también afecta a la familia, en tu manera de pensar sobre la familia, en la educación de tus hijos, en los libros de texto, en las leyes, en lo que se enseña en la universidad, en la filosofía, en la política, en la salud. Todo involucra. Por eso decimos que es totalitaria, porque si no se cambia la sociedad toda, no se cambia. Es demiúrgica. Esa palabra es una palabra griega que hacía referencia al famoso demiurgo, que era un dios inferior en la cosmogonía griega, un dios inferior que era el que había creado las cosas. Porque acuérdense que en el pensamiento griego no había la noción de el Dios judeo-cristiano en el sentido que es Dios eterno, poderoso, creador de todas las cosas, no, sino que en la manera de pensar de los griegos decía había niveles de dioses. El Dios, el Dios creador no podía estar en contacto con una sociedad inmunda como la que se ve. Por eso es que esa sociedad inmunda, esa realidad inmunda, es creada por un Dios inferior, este demiurgo. Entonces, la ideología de género es demiúrgica en el sentido de que es la que crea la realidad. Inventa las cosas, crea, las diseña. Un ejemplo. Bajo el tema de la salud reproductiva de la mujer, se pretende tener la opción de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué se llama eso? ¿Y por qué le llaman interrupción voluntaria del embarazo? ¿Pero por qué? Solamente hay que reflexionar sobre las palabras, ¿verdad? Yo le decía, pero esa es la intención de la ideología, es utilizar las palabras. ¿Qué es un interruptor? Prende y apaga, ¿no es cierto? Prende y apaga la luz. Si usted dice, está muy clarito eso, le apaga y se va la luz. Como una cosa. Sí, pero también el interruptor le sirve para encender la luz. Entonces, on y off funciona cuando usted así lo desee. Y en el aborto es así. Cuando usted interrumpe el embarazo, lo vuelve a retomar. ¿Y por qué le llaman interrupción voluntaria del embarazo? ¿Sí ve cómo crea la realidad? Por medio de las palabras. Entonces, por eso es que es demiúrgica, porque inventa una realidad que no es, pero la muestra como si fuera tal. Y son tan bonitas las palabras que uno dice, cierto, ¿no? Es verdad. Suena más suave. Y es utópica. Lo que ya decíamos, ¿no es cierto? Niega la realidad, lo que es, y afirma el fin ideal, lo que no es. Lo importa el camino, no la meta. Muy bien, ahora la palabra género. Y voy a desarrollar un poquito más con ejemplos más adelante, pero solamente estoy planteando los temas que vamos a tratar. El vocablo género. La palabra género es un término que se usa exclusivamente en la lingüística. ¿No es cierto? En la gramática. Nosotros aprendimos desde pequeños esto. ¿Cuántos géneros hay? Masculino, femenino y neutro. ¿No es cierto? El, la, lo. ¿No es cierto? Y hasta ahí está bien, pues, el uso del término género, de la expresión género. Porque si bien hace referencia a lo masculino y lo femenino, no está haciendo referencia a el sexo de las cosas. ¿No es cierto? Sino a la manera como está construida la palabra. Pero masculino, perra femenino. En ese caso no hay neutro.
¿no es cierto? Entonces, viene de la lingüística. Ahora, el problema está en que en la gramática, como se decía, se usa para definir una de las propiedades de las palabras. Los movimientos feministas recogen, me voy a referir a estos autores después, pero los movimientos feministas recogen esta expresión lingüística y la aplican a las ciencias humanas. Y dicen, hay una nueva comprensión de la sexualidad, no ligado al sexo, sino al sentido, a la construcción social, no natural, sino cultural y subjetivo. Entonces, ¿qué es? Cogen la palabra género, que se aplicaba a la lingüística, y dicen, no, para evitar que sea masculino o femenino, para evitar que todo lo que es masculino se refiera al sexo masculino y lo femenino al sexo femenino, lo que nosotros hacemos es separar esta relación. Lo masculino no tiene que ver con el sexo natural. Por ende, para evitar estas confusiones es mejor utilizar un término que sea común. Género, para referirse sea a lo masculino, lo femenino o lo neutro. Entonces, una cosa es hablar de las palabras, otra cosa es hablar de la persona. Usted a una persona no le considera pues un neutro. ¿O sí? ¿Qué sería trasladado, verá, el uso gramatical del masculino, femenino y neutro a las personas? Significaría que hay masculinos, hay femeninos y hay neutros. No, pues porque el hermafrodita es un fenómeno, ¿no es cierto? Es un fenómeno. Pero neutros, debería haber neutros. Nulos hay. Entonces, losers, posiblemente, pero no es neutro, pues. No es neutro, ¿se da cuenta? Pero cogen la realidad, cogen una verdad gramatical y la aplican a la vida humana. Y es toda una construcción teórica. Esto no es hecho de la noche a la mañana por alguien que se le ocurrió, dijo, bueno, no, son gente que se pasa estudiando en las universidades, que vive su vida como normal. Pero están dando las vueltas a las cosas para tratar de cambiar la realidad, ¿sí ve? Entonces no encuentra mejor manera que por la vía de las palabras. Por eso hablan de, no ligado al sexo, sino al sentido, una construcción social. Es decir, cómo nosotros nos reinventamos. ¿Se han oído ustedes esa palabra? Los artistas suelen utilizar mucho esto, los músicos, etcétera, ¿no? Dice, presentan una obra, les va muy bien, pero después pasa 1 año, 2 años y no logran producir nada. O sea, se quedan así como secos, ¿no? Y después de un tiempo, sacan 8 años, dicen otro disco, que les va muy bien. Y cuando vienen las entrevistas, entonces les dicen, ¿qué pasó? Porque, o sea, ¿dónde estabas estos 10 años? Oh, yo pasé un tiempo así difícil, pero me reinventé. Y pude producir un nuevo disco. O sea, reinventarse. Por eso, si ves, solamente un asunto mental de cómo uno se ve. Pues esa es la idea. Por eso es una construcción social. Todo depende de cómo yo me vea o cómo los demás nos veamos o me vean para decir lo que yo soy. Miren, ustedes posiblemente están más alertas que yo en algunas de las noticias. Ustedes saben del caso de este hombre, no sé en qué país fue, de 50 y pico de años, que un día se despertó y dijo que era una niña de 5. O sea, se reinventó. Se construyó. Y le adoptan. Hay una familia que le adopta como... O sea, esto es de locos. No, si esto, ¿se da cuenta? Y se le ve, hay unas fotos, ustedes busquen, ¿verdad? Se le ve vestido así con esas falditas, como niña, pintado como niña. ¡Qué asco! Pero se reinventó, ¿sí ve? Entonces el género es una construcción social, no está ligado a, ni siquiera en este caso a la edad. ¿No? En fin, vamos a ver unos ejemplos después. Ahora el problema está en que esto que pasa con este hombre que se hace niña, uno puede decir es un excéntrico, ¿cierto? Está mal, se le voló la teja.
Pero el problema está en que no es pues una excepción. Hay una tendencia a eso. Entonces ahí uno debe preocuparse y dice, bueno, ¿de dónde viene y a dónde va? Muy bien, entonces, otra vez, ¿no es cierto? Entramos ya a la obligación nuestra de tratar de definir términos, qué es género, qué es mujer, qué es femenino, qué es masculino, qué es natural, qué es cultural, qué es sentido, qué es reinvención, qué es construcción, sólido o líquido, qué mismo es. En la ley que propusieron aquí en el Ecuador, este era el debate: mujer o género. Quienes propusieron la ley propusieron intencionalmente el uso del término género en vez del de mujer. Pero como saben que la ley es para erradicar la violencia contra la mujer, al interior de la ley ellos se vieron obligados a tener que definir qué es mujer. Se vieron obligados en la propia ley y en el contenido de la ley a decir, mujer para nosotros es esto. ¿Ustedes creen que es necesario en una ley para erradicar la violencia contra la mujer definir lo que es mujer? No es necesario, porque nosotros sabemos lo que es una mujer, ¿o no? Pero ¿por qué creen ustedes que es necesario para ellos definir lo que es mujer? Porque hay que construir socialmente la definición. Hay que construir la definición. Entonces la definición dice, mujer es, y empieza la retahíla, ¿no es cierto? Habla obviamente de la mujer natural y de todo aquel ser humano que se defina como mujer. Se acabó. O sea, mujer no es solamente nacer mujer, sino si tú te crees mujer. Ahí está. Ese es el problema. ¿Sí ve? Por eso las marchas. La marcha salió para decir, esta ley no tiene sentido en esos términos. Ahí nos están queriendo imponer una manera de ver la realidad. No estamos de acuerdo y como ciudadanos exigimos el derecho a que se nos escuche, al menos. Algunas asambleístas entendieron el argumento. Por ejemplo, la asambleísta esta del Partido Social Cristiano, Daliana Pazley, ella dijo en una entrevista corta que le hicieron, dice, no podemos nosotros dejar de aprobar una ley que debe ser aceptada por todo el país para luchar contra la violencia de la mujer solamente por el uso del término género. Entonces es mejor cambiar y poner mujer. Vaya a ver la que se le armó. Porque ella ingenuamente pensó que era un asunto solamente de cambiar la palabra. Y no es, pues, porque hay toda una intención. El momento que usted cambia la palabra, cambia toda la ley. Porque tiene que cambiar algunas cosas, algunos acápites, algunos artículos de la propuesta de la ley. O sea, realmente era un problema. Bueno, yo les digo esto porque yo me metí, porque tuve que meterme a leer esas leyes, porque realmente yo me quedé preocupado por este asunto. Y yo estuve en las convocatorias, en las reuniones antes de la marcha y después estuve también en la marcha, porque me parecía que es importante que nosotros podamos participar. Ya, entonces, unos aspectos de esta ideología. Es una ideología de corte neomarxista y sesgo totalitario, lo que habíamos dicho. Lo de neomarxista ya les voy a explicar. Que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija. ¿Sí ve? Defiende las diferencias entre el hombre y la mujer que no corresponden a una naturaleza fija. Es decir, tú no eres hombre porque tengas pene. Eres hombre porque tú te defines como hombre. Por eso es que en España, a los niños de 3 años, en el pre-kinder, con los materiales, los libros de texto que les enseñan a ellos, les enseñan acerca de 4 géneros. Aunque las Naciones Unidas dicen que son más de 120. Pero en ese libro de texto
Usted, los niños de 3 años les enseñan que hay 4 sexos. Hay niños con pene, niños con vagina, niñas con vagina y niñas con pene. Construcción, ¿sí ve? No hay nada fijo. Lo biológico no define el género o el sexo. Dicen que ser hombre o mujer y sus diferencias son construcciones culturales y convencionales y que responden a los roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando e imponiendo. Entonces, bueno, vamos a ver, pero el punto es detrás de esto es que las feministas radicales dicen que el que tú seas mujer no es porque tú eres mujer, sino porque un Estado, una sociedad patriarcal, machista, te ha impuesto de que eres mujer. Te ha hecho creer que eres mujer. Una construcción. Muy bien. Vamos a ver algunos orígenes. ¿De dónde vienen estas ideas? O sea, ¿a quién en su sano juicio se le puede ocurrir esto? Eso parece una ficción, parece una novela de ciencia ficción, en donde todo se inventa, pues. Ustedes saben, en la ciencia ficción todo se inventa, todo se crea, todo se imagina y todo es. Es una novela, pero acá estamos hablando de la realidad. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Cómo se han alimentado a lo largo de estos años? Muy bien. Aquí están. No es que ellos hablaban de ideología de género. Sin embargo, al menos uno de ellos sí alimentó algunas ideas que las feministas han tomado para sus argumentos teóricos. Ustedes conocen acá, ¿no es cierto? Este es el Federico Engels y este es Carlos Marx. Y por Marx se conoce más al comunismo, al marxismo, por eso lleva su nombre, a toda esta ideología que ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la lucha de clases, del enfoque económico de la realidad, etcétera. No vamos a entrar en esa tarea. Ya en mi época de universidad ya leí, ya les conocí, algunas cosas me las tragué y otras tuve que vomitar, ¿no es cierto? Pero bueno, Federico Engels, después de la muerte de Marx, en su libro El origen de la familia y la propiedad privada y del Estado, dice: el hombre llevó también el timón de la casa. La mujer fue envilecida, domeñada, la convirtió en esclava de su placer y en simple instrumento de reproducción. Esta degradada condición de la mujer ha sido gradualmente retocada y disimulada, pero de ningún modo se ha suprimido. Sigue: la monogamia entra en escena bajo la forma de esclavitud de un sexo por el otro y la proclamación de un conflicto de sexos. Es el primero que empieza a hablar de la guerra de los sexos. Allá en 1800, ¿verdad? Dice: esta confrontación, es decir, hombre-mujer, esta guerra de los sexos, es inevitable mientras perdure la monogamia, tal como ha sido establecida por Dios según la Biblia. Esta monogamia, está hablando del matrimonio, ¿no es cierto? Esta relación hombre-mujer, dice que ha sido establecida por Dios según la Biblia y que mientras eso exista, va a haber guerra de los sexos. Va a haber esta. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay una lucha de clases, según esta teoría? Una lucha de clases. La realidad es que hay una lucha constante de clases entre los ricos y los pobres. Esa lucha se va a resolver, esta dialéctica se va a resolver con una síntesis, que es una sociedad sin clases. La igualdad. Lo mismo, esa misma teoría la aplican al asunto de la relación hombre-mujer. Hay una lucha de sexos, en donde el hombre ha oprimido a la mujer que es oprimida, el opresor y la oprimida. Esa confrontación dialéctica solamente se va a resolver cuando haya igualdad.
Entonces, y obviamente hace referencia al Dios de la Biblia porque evidentemente la Escritura, siendo que plantea fundamentos, como veíamos al principio, plantea fundamentos inamovibles al matrimonio, hombre, mujer, etcétera, es la que había difundido por medio de la fe cristiana en toda la sociedad occidental la noción de la monogamia y del matrimonio. Entonces, detrás de eso hay una intención, ¿sí ve? Hay un proyecto, una utopía. Entonces, ¿qué es lo que estorba para alcanzar esa sociedad igualitaria? ¿Qué estorba? Dios. ¿Qué más? Dios, la Biblia, el matrimonio, el sexo. Hay que eliminar todo eso. Muy bien. Dice, el hombre es en la familia el burgués. La mujer representa en la familia el proletariado. Ese es el paralelismo. Por eso es que ya en la década del 60 las feministas y algunos teóricos neomarxistas cuestionarán a Marx, porque dirán, Marx se detuvo solamente en el conflicto económico pobres-ricos. Pero ese no es el problema, dirán los neomarxistas. El problema es un asunto de sexo. Mientras eso no resuelva, no hay nueva sociedad. Muy bien. Entonces, noten que, otra vez, no es que este era un ideólogo del género, es que él con su desarrollo teórico, estos dos, pero sobre todo Engels, pone unas bases de análisis de la realidad para que contribuyen después a la formación de la ideología de género. Ahora, aquí está el señor John Money. Les adelanto un par de cosas. Este señor se hizo famoso en la década del 60. Recibió más de 65 honores, premios y títulos. Era un sociólogo y un psicólogo. Y ojo, ponga a toda la exposición de quienes contribuyen al desarrollo de la ideología de género, pónganle, ojo, a los psicólogos y a los marxistas. Entonces, este psicólogo decía, entre otras cosas, es el primero que utiliza por primera vez la palabra género, pero no en su uso común, gramatical, sino ya en su sentido más simbólico. Entonces él dice, es posible que los bebés tuvieran un sexo neutral al nacer, un sexo indefinido que se puede cambiar en el desarrollo de su vida. Verá. Y un famoso, verás, de Johns Hopkins University, ¿no? O sea, no es un cualquiera. Ya les digo, yo les destaco esto porque ustedes van a darse cuenta de la tragedia de lo que significa esto. Que a nivel mundial él escribe cerca de 2000 artículos y libros, recibe 65 honores, premios y títulos. Y sus obras fueron traducidas a casi todos los idiomas. Entonces, este científico es el primero en estudiar lo que se conoce como la fluidez sexual y cómo las construcciones del género afectan a los individuos. Usa la palabra género y empieza también a usar una palabra que se hizo muy común después, hablar de el rol sexual, el rol de género. Ahora, solamente para hacer una puntualización, y ya les digo, porque uno tiene que estar alerta con las palabras con esta ideología. El término rol, ustedes saben que el término rol es ligado a lo que es un personaje en una obra teatral, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo soy actor y me contratan para ser el Garfio de la película de Disney, no sé qué se llama, no sé cómo se llama, de Peter Pan, ¿no es cierto? El Garfio, yo voy a hacer el personaje de Garfio. Por lo tanto, yo tengo que ese personaje desarrollar el rol que él va a hacer en la historia, ¿no es cierto? Pero yo dejo de ser el personaje y dejo el rol, ¿sí o no? Ya no soy el Garfio, pues. Ya dejé atrás el rol, sigo siendo mi persona que soy. Ese concepto de rol, la psicología le utiliza para hablar de los comportamientos.
¿no es cierto? Entonces dice, un hombre puede tener el rol de hombre, pero también puede tener el rol de mujer. Eso en la obra teatral está bien, porque así es como desde los griegos el teatro se hacía. Por eso el tema de las máscaras. Máscara es personaje, personaje es un rol. Entonces un personaje que podía ponerse una máscara de mujer y hacer un rol de mujer. Pero eso en la realidad no es. Un hombre no hace rol de hombre. Una mujer no hace rol de mujer, es hombre. No actúa como hombre, no actúa como mujer, es. Pero él incorpora esta idea del rol de géneros. Y el juego de roles, ustedes se habrán oído en la psicología, se utiliza mucho para hacer estas entrevistas y sacar un poco el interior de la persona, para que se revele a veces en lo que no dice. ¿No es cierto? Ustedes hacen juegos de roles. Eso inventó él. Entonces, pero el punto está en que hasta ahí era solamente un desarrollo teórico. Nada había sido llevado a la práctica. Y vamos a hablar un poquito más de él. Para desgracia de este niño, y para suerte de Moni, aparecen estos dos gemelos. Los gemelos Reiner. Son un par de muchachos que nacen en Canadá y les hacen la circuncisión. Con tan mala suerte para uno de ellos, que no les hicieron la circuncisión con el método tradicional, sino les quisieron cauterizar con electrodos, alguna cosa. Y a uno de ellos, la operación de circuncisión le quemó los órganos sexuales, siendo pequeños, muy pequeños. ¿A qué edad se circuncida a los niños en la tradición judía? A los 8 días. ¿No? Entonces, siendo que la circuncisión falla, empieza a introducirse en sus padres la idea de que, ¿qué hacemos con este muchacho? ¿Cómo va a crecer sin el órgano sexual? Entonces, si se contactan con Moni, porque ya para entonces sus ideas habían sido muy difundidas. Y él les dice, hagamos algo. Porque ya él venía con esa idea del asunto del rol de género, ¿sí ve? De que los niños nacen sin sexo y que en medio de su familia, la sociedad, etcétera, van haciéndose hombres, van haciéndose mujeres. Entonces ellos le contactan, viajan a los Estados Unidos y él les plantea, les dice, hagamos el cambio de sexo. ¿No es cierto? Hagámosle crecer a este niño, Bruce, como una mujer, y él va a crecer como una mujer y va a ser una mujer. Entonces le intervienen quirúrgicamente para en su fisonomía que ella tenga una vagina incipiente, ¿cierto? Una vulva, y que crezca como niña. Y eso es lo que pasa, y le cambian el nombre, ¿no? De Bruce pasa a ser Brenda. Y crece con la familia. Eso sí, nadie sabía, solo los papás y el psicólogo, bueno, nadie más, ni los abuelos, nadie, ni el hermano. El hermano sabía que tenía una hermanita. Crece y se hace la socialización. Obviamente, Moni sabe que el asunto del sexo no es solamente genital, pues, sino también es hormonal. Entonces sabe que entrando a la adolescencia, ¿qué es lo que iba a ocurrir con este niño? Entonces le empiezan a hormonar, ¿no es cierto? Para que no presente barba, etcétera, los músculos, todo lo que nosotros sabemos. Entonces le empiezan a hormonar siendo niño. Entonces en la adolescencia es hormonizado y Bruce en todo este proceso, o Brenda, en todo este proceso tenía luchas. No podía, él no se entendía, sufría, porque no sabía qué le pasaba a él. Él se veía niña, pero le gustaban los juguetes de hombre, y era brusco al jugar, y se veía diferente, él se sentía diferente, ¿no? Entonces con las hormonas pretendieron resolver el asunto de su fisonomía, pero finalmente Brenda no terminó de aceptar. Frente a eso,
Lo que hace Moni es hacer unas pruebas de visualización de la desnudez con él y su hermano, con Brenda y su hermano, para que vea las diferencias, para que en su psiquis se afirme como una mujer, o sea, que vea que es diferente, él es hombre y ella es mujer. Pero no logra, y Brenda entra en crisis en la adolescencia. Bueno, finalmente el muchacho y adolescente decide poner fin al tratamiento con Moni. No quiso volverla a ver más. Y frente a eso, su padre le cuenta la verdad. Bueno, imagínense la vida de ese niño. ¿Qué es lo que pasa? Al conocer la verdad, Brenda pasa a adoptar el nombre de David y se hace nuevamente una cirugía. O sea, nuevamente le hacen una prótesis, tratan de darle en su fisonomía un pene, ¿no es cierto? Y cambia de nombre a David, porque él siempre dijo que él lo que tuvo que luchar fue contra Goliat, no, contra ese monstruo gigante que él no podía vencer. Por eso se puso ese nombre. Bueno, él cambia de nombre, se hace la cirugía y se casa. Y su matrimonio fracasa, obviamente, con semejantes antecedentes en su vida personal. No logra hacer una vida normal y se casa. Bueno, ahí no termina y su hermano se suicida por la situación que vivió su hermano gemelo. Porque él sufría porque le veía sufrir a su hermano, siendo que eran gemelos. Él pensaba que podía haber sido él. O sea, realmente una crisis familiar terrible. Y David también se suicida en el 2004 a los 38 años. Este caso, ahí vemos las fotos de él, ¿sí ve? Ahí está cuando es bebé. Aquí está Brenda, vestida de niña. Aquí ya más jovencito, ya cuando entró en la adolescencia. Mira, aquí más o menos de unos 10 años. Aquí están los hermanos y sus padres. Aquí está el varón y aquí está la mujer. Y aquí está a los 38 años. Ese es el experimento de Moni, con el asunto de roles, con el asunto de género. A pesar de que este caso revela la monstruosidad y de que el cambio de género es una aberración, sin embargo, sus ideas se difundieron en todo el mundo. Hay casos de estos en Colombia y en otros países, que los psicólogos y los médicos, utilizando el experimento Moni, les aplicaban a otros muchachos. Pero el problema está en que esa idea se divulgó, se implantó y se la adoptó como una realidad que era posible el cambio. Ahora, ojo, ¿es posible el cambio de sexo? ¿Por qué? ¿No es cierto? Entonces, noten cómo les decía, ¿no? La ideología se introduce por medio de las palabras. Cuando los médicos, los cirujanos hacen un cambio de sexo, es una mentira. No están haciendo cambio de sexo. Y nosotros debemos ser cuidadosos en el uso de las palabras. Lo que hay es un cambio en la fisonomía genital. Y se hormona para revertir la realidad de ser hombre o mujer. Pero no hay cambio de sexo. Hasta ahora no hay cambio de sexo. Porque cada célula que nosotros